En la parábola que relatara el Señor Jesús acerca del hijo pródigo o despilfarrador, porque a veces decimos pródigo, pero ¿qué quiere decir pródigo? Despilfarrador quiere decir. Siempre se hace énfasis en el hijo menor, porque eran dos hermanos. Y también se hace énfasis en las actitudes y decisiones que tuvo el hijo menor. También dentro de la parábola entra el hijo mayor, pero hoy no vamos a tocar ese tema. Pero en esta ocasión, y con motivo de celebrar el Día del Padre, vamos a descubrir en esta parábola las actitudes, las cualidades que tuvo el padre de ese hijo o de esos dos hijos. Porque las actitudes de ese padre van a hablar muy fuertemente a nuestras vidas como padres. Y también a las madres, como dije. Y también a los hijos. Teniendo en cuenta que ese padre del hijo pródigo o del hijo despilfarrador, ese padre representa a Dios. Así que es muy interesante verlo, no desde la perspectiva que la miramos siempre, del hijo menor, sino hoy vamos a ver desde la perspectiva del padre del hijo pródigo. Así que vamos a comenzar a leer la palabra de Dios en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 24. Lucas 15, 11 al 24, y vamos a descubrir a un padre ejemplar. Un padre ejemplar. Dice así: también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanlo, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué hermosa parábola, ¿no es cierto? Muy significativa. En esta parábola vemos en primer lugar a un padre comprensivo y paciente. Un padre comprensivo y paciente. En el versículo 12 leemos: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes.
Reitero la última expresión, y les repartió los bienes. Ante el requerimiento de su hijo menor, el padre podría haberse enojado. ¿Por qué? Porque generalmente la herencia se reparte después de morir. Cuando muere el padre, ahí viene la herencia para los hijos. Pero este padre no se enojó, fue muy comprensivo, fue muy paciente. Sin embargo, el padre repartió los bienes entre ellos, dándole no solo al menor, sino que también le dio la parte al hijo mayor. Esto demuestra que era un padre comprensivo, y aunque no estaba bien la actitud del hijo menor, el padre lo comprendió y le tuvo paciencia. Dos cualidades, fue comprensivo y fue muy paciente. Dios como Padre hace lo mismo con nosotros. Si Dios no nos tuviera comprensión y paciencia, ¿qué sería de cada uno de nosotros? ¿Cuántos errores, cuántos desaciertos, cuántas desobediencias, cuántas imprudencias de nuestra parte? Pero sin embargo, Dios es un papá amoroso, tierno, comprensivo y paciente. Y nos preguntamos, ¿actuamos también así nosotros como padres? Esta es una pregunta reflexiva. ¿Actuamos así también como las madres? Pero hoy nos referimos especialmente al padre. ¿Somos comprensivos y pacientes con nuestros hijos? ¿Somos realmente comprensivos y pacientes? Bueno, la respuesta cada uno se la da a sí mismo, a su propia conciencia. En segundo lugar, vemos un padre atento y misericordioso. Un padre atento y misericordioso. Después que el hijo se fue del hogar y vivió perdidamente, despilfarrando todos sus bienes, arrepentido decidió volver a la casa del padre. Así pasa muchas veces. Hay hijos que se van de la casa y vienen a mí y me dicen, pastor, se fue mi hijo, ¿qué hago? Déjalo que se golpee, déjalo que perciba lo que es estar lejos de casa, lejos del padre, lejos de la familia. Porque a veces hay padres que lo crían entre algodones a sus hijos y sus hijos no saben aprovechar y dice, quiero ser libre. Pero al poco tiempo descubren que esa vida de libertad y los golpes de la vida y las circunstancias difíciles le ayudan a reflexionar para volver a la casa. Y eso pasa también con nosotros y con Dios. Hay personas que siendo hijas de Dios se alejan de Dios. Y dice, ¿por qué te alejaste de Dios? Le digo, bueno, porque tuve problemas con un hermano. Y con el Señor, con Dios y con Jesús tuviste problemas. No, con Él no tuve ningún problema. Y la casa de Dios es de ese hermano, es tuya, es mía. ¿De quién es la casa de Dios? Sí, es de Dios. ¿Y por qué te fuiste de la casa de Dios? ¿Por qué no regresaste? Y si es cierto que tuviste problemas con un hermano, ¿por qué no arreglaste ese problema? No, pero él tuvo la culpa. Bueno, ¿qué enseña Jesús? Que tenemos que perdonar no solamente 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y bueno, baja la cabeza y dice, lo voy a intentar. Y al tiempo, después de haber visto yo una persona derrotada, triste, amargada, lo veo radiante, victorioso, porque la vida cristiana es esa. Tenemos que aprender a perdonarnos, a reconciliarnos, a soportarnos con amor y volver a la casa de Dios. Bueno, este hijo arrepentido decidió volver a la casa del padre. En la primera parte del versículo 20 leemos, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Repito esta última expresión, lo vio su padre. Quiere decir que el padre no estaba distraído, el padre estaba expectante, con los ojos lejos mirando. Esto demuestra que el padre estaba atento esperando que el hijo regresara.
¡Qué padre amoroso! Él, en vez de estar con un látigo por recibirlo con un azote o decirle, a casa no vuelvas más. No, él estaba todos los días mirando. En cualquier momento va a volver mi hijo, y lo extrañaba. Yo quiero llamarte la atención, que esa es la actitud de Dios. Cuando un hijo de Dios se aleja de Dios, el Padre está mirando y está diciendo, ¿cuándo va a volver? Tu lugar en la iglesia, tu lugar en la familia de Dios quedó vacío y Dios te espera. Y a veces nosotros nos detenemos mucho tiempo para regresar, pero cuando nos detenemos mucho tiempo para volver a Dios como nuestro Padre amoroso, corremos el riesgo de enfriarnos espiritualmente, de tornarnos apáticos, indiferentes, fríos, y cuando nos damos cuenta no podemos regresar más, no porque Dios nos desprecie, sino porque nuestro corazón se ha vuelto tan duro, tan indiferente, tan frío, tan apático. Sin embargo, este papá de la parábola estaba mirando lejos para ver cuándo el hijo regresaba. ¿Se dieron cuenta? Él no hizo nada para que el hijo no se golpeara. Lo dejó que se golpee. Yo quiero que recuerdes esta lección como padre. Si en casa tu hijo estaba bien cuidadito y se va un día o se aleja, déjalo que las circunstancias de la vida lo golpeen un poco, no lo van a hacer más de la cuenta, sino se va a dar cuenta que lejos de papá, lejos de mamá, lejos del hogar, a nadie le va bien. Y lejos de Dios, a nadie le va bien. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Luego dice en este mismo versículo, y fue movido a misericordia. El papá fue movido a misericordia. En vez de reprocharle o rechazarlo, tuvo misericordia del hijo. Esta también es la actitud de Dios hacia todo aquel que decide acercarse a Él arrepentido de sus pecados. Yo no sé cómo está tu relación con Dios, pero Dios sí sabe, y vos también sabés. Si tu relación con Dios es un poco distante, si tu relación con Dios se ha enfriado, hoy, Día del Padre, qué bueno es acercarnos a Dios como Padre y decirle, Padre querido, me equivoqué, me alejé, me dejé estar, pero gracias porque escuché en el mensaje que tus brazos están abiertos para recibirme, para protegerme, para impartirme tu amor, tu misericordia. Nos preguntamos, ¿actuamos también así los que somos padres para con nuestros hijos? ¿Somos atentos y misericordiosos con nuestros hijos? La respuesta, decítela vos mismo a tu propia conciencia y a tu corazón. En tercer lugar, vemos un padre amoroso y demostrativo. Un padre amoroso y demostrativo. Porque a veces nosotros amamos mucho a nuestros hijos, pero no se lo demostramos. Y nuestros hijos a veces cuando son adolescentes, vienen cerca nuestro, y yo observo a muchos niños adolescentes, vienen al lado de su papá y están esperando que papá le dé una caricia, le dé un abrazo. Pero hay muchos padres distraídos, pensando, no sé, en otras cosas. Lo más importante que necesita un hijo es el cariño del papá y de la mamá también. A veces nosotros queremos suplir ese cariño con dinero, con una moto, con una bici, con una zapatilla de marcas, pero los chicos aprecian más el cariño. Yo he hablado con gente grande y me dijeron, a mí me dieron las mejores cosas, los mejores regalos cuando yo era niño, cuando era adolescente, pero me faltó lo más importante, pastor. ¿Qué te faltó? El cariño de mi papá. ¿No te quería tu papá? Creo que me quería, pero nunca me abrazó. Nunca me dio así como cariño una piña y me dijo, vamos a pelear, como en broma. Nunca se fue a pescar conmigo, nunca salimos de paseo. Él estaba en sus cosas y yo me sentía huérfano teniendo un papá. ¡Qué lección! ¡Qué lección! Los hijos necesitan, más que regalos, necesitan el acercamiento, el abrazo. Te lo digo por mi propia experiencia.
Mi papá me amó muchísimo, muchísimo, te lo puedo asegurar. Pero en esa época los padres eran muy tímidos. Y en esta época también hay padres tímidos. Y uno hereda un poco esas cosas. Nos sentimos un poco incapaces de ir y darle un abrazo al hijo y decirle, te amo, hijo, te quiero, para mí sos algo especial. Esas palabras van a quedar en el recuerdo de un hijo el resto de la vida y van a hacer un efecto positivo cuando tengan que pasar momentos difíciles y van a recordar, mi papá me quiso y me lo demostró. Porque ¿qué padre no quiere a su hijo? Es muy difícil, pero el tema es demostrárselo, no con regalos. Yo no te digo que no le regales nada, pero el hijo más espera una caricia, un abrazo, una demostración de afecto. Así que vemos un padre amoroso y demostrativo. El padre de nuestro relato podría haber recibido simplemente al hijo y ya era bastante. Haberlo recibido ya era mucho. Pero en la segunda parte del versículo 20 dice, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Lo ves en tu imaginación? No es el hijo que viene a abrazar al padre, es el papá que sale corriendo a recibirlo y lo abraza y lo besa al hijo. ¡Qué padre tremendo! ¡Qué ejemplo! Esto demuestra que era un papá amoroso y demostrativo. Dios actúa de esa manera también. Dice la Biblia que Dios nos ama, pero Dios no se quedó en palabra diciendo, los amo, sino que dice que Dios amó tanto a la gente, a la humanidad, a cada hombre y mujer, que dio a su único Hijo, el Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no se quedó con palabras, nos demostró con hechos que nos ama realmente. Y aunque te parezca insólito, porque cuando un chico no recibió mucho afecto, y yo le digo, Dios te ama, no sabe si creer o no sabe si es un cumplido. Pero yo te quiero decir lo que Dios dice, lo que la palabra dice, Dios te ama. Dios te ama tanto que dio lo mejor que tenía a su propio Hijo. Yo quiero saber si eso te alegra. ¿Te alegra eso? Y decirle, gracias Señor, gloria a Dios. Amén. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿actuamos también así los que somos padres? ¿Somos amorosos y demostrativos con nuestros hijos? Cuidado, porque algún día nos podemos arrepentir y podemos decir, ¿por qué no fui más demostrativo con mi hijo, con mi hija? En cuarto lugar, vemos a un padre justo y perdonador. Un padre justo y perdonador. Cuando al hijo le confiesa arrepentido su pecado, en la primera parte del versículo 22 dice, el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanlo. Eso significa que lo perdona y lo justifica, es decir, que lo mira como si nunca hubiera pecado. ¿Te imaginas cómo habrá venido el hijo después de despilfarrar todo lo que tenía? Yo me imagino que ese joven no se habrá bañado quién sabe en cuánto tiempo. Me imagino su ropa sucia, olorosa, pero el padre no rehusó abrazarlo y besarlo al hijo, a pesar de la situación en que él volvía. Acordate que ese padre representa a Dios. Y acordate que lo que estamos viendo también es una lección para nosotros como padres. No importa en qué haya caído nuestro hijo, si nosotros le brindamos amor, cariño y comprensión, vamos a lograr mucho más que con azotes. La Biblia enseña que hay que ocupar también a veces, como decíamos en otra época, la pichana, darle una palmadita en la cola, porque hay veces que los chicos necesitan, no para lastimarlo, sino para hacerle sentir autoridad. Porque hoy por hoy los hijos viven en un libertinaje y no tienen freno.
Y los chicos que no tienen límites se crían inseguros. Ellos necesitan que sus padres le marquen límites. ¿En qué sentido? ¿Qué hora vas a volver a casa? ¿Con quién te vas a juntar? ¿Dónde vas a estar? Eso es una vida disciplinada, un hogar bien organizado. Así que eso significa que lo perdona, lo justifica, es decir, que lo mira como si nunca hubiese pecado. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el Señor dice: te aconsejo que recibas de mí vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Qué significa estas vestiduras blancas? Justificación. Es un vestido simbólico que representa pureza. Y ninguno de nosotros se puede limpiar a sí mismo. Solo Dios nos puede limpiar de nuestros pecados y nos puede dar una vestidura blanca, con su justicia, con su amor, con su perdón, con su justificación. La pregunta que nos hacemos es: ¿actuamos también así nosotros como padres? ¿Somos justos y perdonadores con nuestros hijos? ¿O decimos, bueno, me hiciste esto, nunca más te doy oportunidad? Cuidado, porque cuando son adolescentes, los chicos a veces se vuelven rebeldes. Pero si un papá se baja a su altura, lo comprende, le habla: te portaste mal, hijo, habíamos hablado, mereces una disciplina, un castigo, y a veces hay que dárselo, pero yo te voy a seguir dando una oportunidad más, yo te amo mucho. Se consigue más con el amor, la comprensión, que con dureza, que con palabras groseras. Hay padres que le dicen palabras groseras a sus hijos, y cuando son grandes dice: pastor, las cosas que decía mi papá no me lo puedo sacar de la mente. Cada que quiero hacer algo, suena en mi mente como si fuese una grabación las cosas, a veces negativas. Que, por ejemplo, sos un inútil, no vales para nada, vos vas a fracasar en la vida. ¿Qué le está dando ese padre? Más que látigos, maldiciones. Pero gloria a Dios, todas esas maldiciones pueden quedar cortadas cuando venimos a Cristo y decimos: Señor, yo tengo un recuerdo muy, muy triste, muy amargo de mi hogar paterno, de mi padre o de mi madre, o de mi padrastro o mi madrastra, o con quien me haya criado, pero hoy quiero que cambies mi mente. Yo quiero empezar una vida nueva, y empezar a seguir a Cristo es empezar una vida nueva. Así que si ya sos un seguidor de Cristo y te persiguen los fantasmas de los recuerdos, esta mañana Dios te va a quitar esos fantasmas si vos no te aferrás a ellos y se lo entregás al Señor. Él te va a hacer libre. Jesús dijo: si el Hijo de Dios te hace libre, serás verdaderamente libre. ¿No te alegra eso? Vas a quedar libre de recuerdos tortuosos, recuerdos amargos, que tal vez te persiguen en la mente. En quinto lugar, vemos a un padre restituidor y generoso. Restituidor y generoso. El hijo volvió pretendiendo ser como uno de los jornaleros, pero en el versículo 22, la segunda parte del 22, el padre dijo a su siervo: pongan un anillo en su mano, que significaba restituirle su condición de hijo, y calzado en sus pies, demostrándole que caminaría en la generosidad de su amor. Tal vez nunca entendiste qué quiere decir poner un anillo en su mano. Era devolverle la calidad de hijo. El hijo decía: voy a ser tu jornalero. No, hijo, no vas a ser mi jornalero, vas a ser mi hijo. Yo te devuelvo la condición de hijo. Y le puso un anillo en su mano y calzado en sus pies. También era literal, pero también significa que caminaría en la generosidad de su Padre. Dios actúa también de esa manera cuando nos acercamos a Él humildemente, buscando que nos acepte a pesar de nuestros errores. Hay personas que cuando se equivocan, cometen graves pecados, y entonces le digo: ¿qué te pasó? ¿Que te alejaste de Dios? Pero pastor, caí en un pecado muy grosero.
y es más que nunca que tenés que acercarte a Dios. No, yo ya no me atrevo a acercarme a Dios, pero le hago reflexionar y le muestro en la Biblia que Dios es un Dios perdonador. No tenemos que usar eso como excusa para hacer lo que queremos en la vida. Tenemos que ser temerosos de Dios. Pero cuando nos arrepentimos de corazón, Dios está listo para borrar tu pecado, para limpiar las acusaciones de tu conciencia y para hacerte una persona libre, para que puedas disfrutar de la vida cristiana y de la vida en general y caminar de victoria en victoria. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! La gran pregunta es, ¿actuamos también así nosotros los que somos padres? ¿Somos restituidores y generosos con nuestros hijos? En sexto lugar, vemos a un padre galardonador y recompensador. Los versículos 23 y 24 dicen: y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Yo te pregunto, como argentino, ¿te gusta el asado? ¿El asado de carne dura o carne tiernita de ternero? Bueno, tal vez nunca te diste cuenta. De alguna manera el papá del hijo pródigo parece que fuera argentino, porque le preparó un asado de carne de ternera para festejar el regreso del hijo. ¡Qué tremenda enseñanza! El padre no solo le demostró ser comprensivo y paciente, atento y misericordioso, amoroso y demostrativo, justo y perdonador, restituidor y generoso, sino que ahora festeja su arrepentimiento. Festeja su arrepentimiento. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, entre los ángeles de Dios. Cuando alguien reconoce que cometió un pecado, cometió una falta y se arrepiente, hay gozo en el cielo, porque esa persona está regresando para recibir el perdón de Dios. Así que este padre festeja el arrepentimiento y el regreso haciéndole el mejor asado de carne de ternero, es decir, galardonándolo y recompensándolo. La Biblia dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe, que Dios es real y que es galardonador, recompensador de los que lo buscan. Así que Dios es un papá amoroso que siempre tiene los brazos abiertos, pero hay otro que tiene el látigo escondido, que es el diablo, y te atrae hacia sí, pero cuando lo empezás a escuchar y lo empezás a ser engañado por él, después que te tiene cautivo te empieza a azotar, y vos decís, pero ¿por qué me metí en esto? Por no escuchar a nuestro Padre amoroso. Dios actúa de esa manera, como el papá del hijo pródigo, con los que se acercan a él arrepentidos de sus pecados. La pregunta es, ¿actuamos también así nosotros como padres? Esa es nuestra actitud. ¿Somos galardonadores y recompensadores con nuestros hijos? Concluimos diciendo que para que Dios sea nuestro Padre espiritual, porque hay gente que cree que Dios es el Padre de toda la humanidad. No, no, no. Dios es el creador de todos los seres humanos. ¿Y qué hay que hacer? Según la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, dice que Jesús a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en él, les dio el privilegio, la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 11 y 12. Y ese sí que es un papá que está con nosotros para siempre. Y un día nos quiere llevar a su casa eterna en el cielo. Pero espera que cada uno tome su decisión en vida. La Biblia dice que si nosotros en vida aprovechamos esta oportunidad, vamos a pasar la eternidad con Él. Pero si nos dejamos estar, somos apáticos, indiferentes,
y seguimos nuestra vida por nuestra cuenta, no vamos a entrar al cielo. Así que esta es la mejor manera de celebrar el Día del Padre, porque Dios se hace nuestro Padre eterno y nosotros nos hacemos sus hijos y seremos mejores padres. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que la palabra te dice y me dice.